¿qué pasaría si te dijera que hace 13.800 millones de años, antes de que la primera estrella encendiera su fuego nuclear, antes de que existiera un solo átomo de carbono, antes de que el tiempo mismo tuviera significado para cualquier ser consciente, el universo ya estaba preparándose para ti? Sé que suena como ciencia ficción. Sé que suena como el tipo de afirmación que harías después de meditar demasiado tiempo o después de leer demasiados libros de autoayuda cósmica. Pero esto no es filosofía New Age. Esto no es religión disfrazada de ciencia. Esto es lo que las ecuaciones de la mecánica cuántica, las mismas ecuaciones que hacen funcionar tu teléfono celular, que permiten que existan los láseres, que predicen el comportamiento de las partículas con una precisión de 12 decimales. Esto es lo que esas ecuaciones están susurrando sobre la naturaleza de la realidad y tu lugar en ella. Déjame hacerte una pregunta antes de que comencemos este viaje juntos. Cuando miras las estrellas en una noche despejada, cuando contemplas la inmensidad del cosmos, ¿alguna vez te has preguntado por qué puedes hacer eso? No me refiero a la biología de tus ojos o la neurociencia de tu cerebro. Me refiero a algo más profundo. ¿Por qué existe un universo que puede ser contemplado? ¿Por qué las leyes de la física son exactamente las necesarias para producir galaxias, estrellas, planetas, química, biología y eventualmente cerebros capaces de preguntarse sobre todo esto? Cambia una sola constante física por una fracción infinitesimal, y no habría nadie para hacer ninguna pregunta, porque no habría nadie en absoluto. Los físicos llaman a esto el problema del ajuste fino. Y cuando digo ajuste fino, no estoy exagerando. Imagina que ganas la lotería. Agradable, ¿verdad? Ahora imagina que la ganas 2 veces seguidas. Increíble. Ahora imagina que la ganas 26 veces consecutivas. Eso es estadísticamente lo que el universo logró con las constantes físicas que permiten tu existencia. Y aquí está el giro que te va a mantener despierto esta noche. La mecánica cuántica sugiere que quizás no fue suerte en absoluto. Quizás el universo no podía ser de otra manera porque tú tenías que estar aquí para observarlo. Antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, quiero que hagas algo por mí. Quiero que comentes abajo una sola palabra que describa lo que crees que es el universo. Aleatorio, diseñado, simulado, vivo, consciente. Veamos qué piensa esta comunidad antes de que te muestre lo que la física tiene que decir. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale a ese botón de suscripción y activa la campana de notificaciones, porque lo que vamos a explorar juntos me tomó meses de investigación y te prometo, tu visión de la realidad nunca volverá a ser la misma después de esto. Nuestra historia comienza no con el Big Bang, aunque llegaremos ahí. Comienza con una estrella moribunda hace aproximadamente 5.000 millones de años. Esta estrella, de la cual nunca sabremos el nombre, porque murió antes de que existiera nadie para nombrarla, había pasado la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en helio en su núcleo ardiente. Pero las estrellas, como todas las cosas, eventualmente agotan su combustible. Y cuando esta estrella particular comenzó a quedarse sin hidrógeno, algo extraordinario sucedió. Algo que no debería haber sido posible según las probabilidades. Algo que un físico llamado Fred Hoyle llamaría más tarde un trabajo arreglado. Verás, para que tú existas, necesitas carbono. El carbono es el elemento central de toda la bioquímica conocida. Es el esqueleto de cada molécula en tu cuerpo. Tus proteínas, tu ADN, las membranas de tus células, los neurotransmisores que están procesando estas palabras en este momento, todos están construidos sobre una base de carbono. Sin carbono, no hay vida como la conocemos. Punto. El problema es que el carbono no debería existir. O más precisamente, no debería existir en las cantidades necesarias para construir planetas rocosos y seres vivos. Aquí está el problema. En el núcleo de las estrellas, la fusión nuclear construye elementos más pesados a partir de elementos más ligeros. Hidrógeno se fusiona en helio. Eso es fácil, relativamente hablando, pero para ir de helio a carbono, necesitas juntar 3 núcleos de helio, y aquí es donde la física se vuelve imposible. Cuando 2 núcleos de helio se fusionan, crean berilio 8. Pero el berilio 8 es increíblemente inestable. Se desintegra en aproximadamente 10 a la menos 16 segundos. Eso es una 10 millonésima de una 1000 millonésima de segundo. No hay suficiente tiempo para que un tercer núcleo de helio llegue y se fusione antes de que el berilio se desintegre. Es como tratar de construir una casa cuando los cimientos desaparecen.
antes de que puedas poner el primer ladrillo. Fred Hoyle era un astrofísico británico, famoso por su ingenio mordaz, su brillantez matemática y su ateísmo declarado. En la década de 1950, Hoyle estaba trabajando en la teoría de la nucleosíntesis estelar, tratando de entender cómo las estrellas producen los elementos pesados que vemos en el universo, y se topó con este problema del carbono. Los cálculos no funcionaban. No había suficiente tiempo para que el carbono se formara en cantidades significativas. Pero Hoyle sabía que el carbono existía en abundancia. Él mismo estaba hecho de carbono, así que hizo algo audaz, algo que cambiaría para siempre cómo pensamos sobre nuestra relación con el cosmos. Hoyle predijo que debía existir un estado de resonancia en el núcleo del carbono 12 a una energía muy específica, alrededor de 7.65 millones de electronvoltios por encima del estado fundamental. Una resonancia nuclear es como una frecuencia de sintonización. Cuando la energía de las partículas entrantes coincide exactamente con esta frecuencia, la probabilidad de fusión aumenta dramáticamente, por factores de millones. Si esta resonancia existía exactamente donde Hoyle predijo, entonces el tercer núcleo de helio podría fusionarse con el berilio inestable antes de que se desintegrara, porque la resonancia aceleraría enormemente el proceso. Hoyle convenció a un grupo de físicos experimentales en Caltech para que buscaran esta resonancia, y la encontraron, a 7.654 millones de electronvoltios, exactamente donde Hoyle había predicho. El carbono podía formarse en las estrellas después de todo, pero piensa en lo que acababa de suceder. Un físico había usado el hecho de su propia existencia, el hecho de que estaba hecho de carbono, para predecir una propiedad del núcleo atómico que nadie había observado antes. Usó la vida para predecir la física, y funcionó. Hoyle, el ateo, quedó profundamente perturbado por su propio descubrimiento. Años más tarde escribió, y cito textualmente, «Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, así como la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas que valga la pena mencionar en la naturaleza. Los números que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión casi más allá de toda duda». Esto de un hombre que había dedicado su vida a explicar el universo sin recurrir a diseñadores sobrenaturales. Pero la resonancia del carbono es solo el comienzo de nuestra historia de ajuste fino. Es solo una nota en una sinfonía de coincidencias cósmicas que gritan que algo extraño está sucediendo con las leyes de la física. Déjame llevarte más profundo en la madriguera del conejo. Déjame mostrarte las otras constantes que tuvieron que ser exactamente correctas para que estés leyendo estas palabras en este momento. Comencemos con la constante de estructura fina, que los físicos denotan con la letra griega alfa. Esta constante, aproximadamente igual a 1 dividido por 137, determina la fuerza de la interacción electromagnética. Controla cómo los electrones orbitan los núcleos atómicos, cómo los átomos se unen para formar moléculas, básicamente toda la química. Si alfa fuera 4% más grande, el carbono no se formaría en las estrellas porque la resonancia de Hoyle no existiría a la energía correcta. Si alfa fuera 4% más pequeña, las moléculas complejas no podrían mantenerse unidas porque los enlaces químicos serían demasiado débiles. Existes en una ventana del 4% de posibilidad electromagnética. Ahora considera la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los protones y neutrones en el núcleo atómico. Si esta fuerza fuera 2% más intensa, de todo el hidrógeno del universo se habría fusionado en elementos pesados durante el Big Bang. No habría hidrógeno para formar agua, no habría hidrógeno para alimentar las estrellas durante miles de millones de años. Si la fuerza fuerte fuera 2% más débil, los protones y neutrones no se mantendrían unidos en absoluto. No habría elementos más pesados que el hidrógeno. Sin carbono, sin oxígeno, sin hierro, sin nada de lo que necesitas para existir. Pasemos a la gravedad. La gravedad es famosamente débil comparada con las otras fuerzas fundamentales. Es aproximadamente 10 a la 39 veces más débil que el electromagnetismo. Eso es un 1 seguido de 39 ceros. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, digamos 10 a la 33 veces más débil que el electromagnetismo, en lugar de 10 a la 39, las estrellas serían 1.000 millones de veces más pequeñas y quemarían su combustible en aproximadamente un año, en lugar de miles de millones de años. No habría tiempo para que la vida evolucione. Si la gravedad fuera aún más débil de lo que es,
Las nubes de gas no podrían colapsar para formar estrellas en primer lugar. El universo sería una sopa fría y oscura de hidrógeno para siempre. Pero quizás el ejemplo más asombroso de ajuste fino es la constante cosmológica, que los físicos denotan con la letra griega lambda. Esta constante controla la tasa de expansión del universo. Es responsable de la aceleración de la expansión cósmica que descubrimos en 1998, el descubrimiento que ganó el premio Nobel. El valor medido de la constante cosmológica es aproximadamente 10 a la menos 122 en unidades de Planck. Ese es un número increíblemente pequeño, un decimal seguido de 121 ceros y luego un 1. ¿Por qué es esto significativo? Porque cuando los físicos intentan calcular lo que debería ser la constante cosmológica basándose en la mecánica cuántica, obtienen un número que es aproximadamente 10 a las 120 veces más grande que el valor observado. Es el peor desacuerdo entre teoría y experimento en toda la historia de la física. Y aquí está lo realmente extraño. Si la constante cosmológica fuera tan grande como la mecánica cuántica predice, el universo se habría expandido tan rápidamente que ninguna galaxia, ninguna estrella, ningún planeta podría haberse formado jamás. El universo se habría desgarrado antes de que pudiera construir cualquier estructura. Por otro lado, si la constante cosmológica fuera negativa o cero, el universo habría colapsado sobre sí mismo hace mucho tiempo, o las galaxias nunca se habrían formado de la manera que lo hicieron. El valor tiene que estar en un rango increíblemente estrecho para que estemos aquí. Los físicos a veces ilustran esto con una analogía. Imagina que lanzas un dardo desde un extremo del universo observable, aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, y tienes que acertar en un objetivo de 1 milímetro de ancho en el otro extremo. Esa es aproximadamente la precisión requerida para que la constante cosmológica permita la existencia de la vida. Así que tenemos la constante de estructura fina en un rango del 4%, y la fuerza nuclear fuerte en un rango del 2%, la relación entre gravedad y electromagnetismo finamente ajustada, la constante cosmológica ajustada a 120 órdenes de magnitud, y la resonancia del carbono predicha por Hoyle. Y estos son solo algunos ejemplos. Los físicos han identificado más de una docena de constantes y condiciones iniciales que parecen finamente ajustadas para la vida. Cambia cualquiera de ellas por una pequeña fracción y el universo se vuelve estéril. ¿Qué significa todo esto? Hay varias respuestas posibles y vamos a explorar todas ellas en profundidad. Pero antes de llegar a las explicaciones, necesito llevarte a un territorio aún más extraño. Necesito hablarte sobre la mecánica cuántica y el papel del observador en la física. Porque resulta que la misma física que requiere este ajuste fino imposible también nos dice algo profundamente perturbador sobre la relación entre la conciencia y la realidad. La mecánica cuántica nació en las primeras décadas del siglo XX, cuando los físicos intentaban entender el comportamiento de los átomos y la luz. Lo que encontraron desafió todo lo que creían saber sobre cómo funciona el universo. En el mundo cuántico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Un electrón no está en un lugar particular hasta que lo miras. Un fotón no tiene una polarización definida hasta que la detectas. Antes de la medición, la partícula existe en lo que llamamos una superposición de todos los estados posibles simultáneamente. Esto no es una metáfora. No es una limitación de nuestro conocimiento. Según la interpretación estándar de la mecánica cuántica, la partícula realmente está en todos los estados posibles al mismo tiempo. La famosa paradoja del gato de Schrödinger ilustra lo absurdo que parece esto. Un gato en una caja está simultáneamente vivo y muerto hasta que abres la caja y miras. Por supuesto, nunca vemos gatos en superposiciones porque los gatos son objetos macroscópicos que interactúan constantemente con su entorno. Pero las partículas individuales absolutamente se comportan de esta manera. Y tenemos décadas de experimentos que lo prueban. El experimento más famoso que demuestra la extrañeza cuántica es el experimento de la doble rendija. Déjame describirlo en detalle porque es crucial para entender lo que viene después. Imagina una pared con dos rendijas estrechas paralelas. Detrás de la pared hay una pantalla detectora que registra dónde impactan las partículas. Ahora disparamos electrones uno por uno hacia la pared. Cada electrón es una partícula única, una pequeña bola de materia que debería pasar por una rendija o la otra, ¿verdad? Pero eso no es lo que sucede. Cuando disparamos muchos electrones y miramos el patrón que se forma en la pantalla, vemos un patrón de interferencia.
franjas alternas de muchos impactos y pocos impactos. Este es exactamente el patrón que esperarías de ondas interfiriendo entre sí. Cuando la cresta de una onda se encuentra con la cresta de otra, se amplifican. Cuando la cresta se encuentra con el valle, se cancelan. Las ondas que pasan por las dos rendijas interfieren entre sí, creando el patrón rayado. Pero espera, disparamos partículas individuales, una a la vez. ¿Cómo puede una sola partícula interferir consigo misma? La respuesta de la mecánica cuántica es que cada electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente. No es que no sepamos por cuál pasó, realmente pasó por ambas. La partícula es una onda de probabilidad que se propaga a través de las dos rendijas, interfiere consigo misma, y luego colapsa a una posición definida cuando golpea la pantalla detectora. Ahora viene la parte que va a torcer tu mente. ¿Qué pasa si intentamos ser astutos? ¿Qué pasa si ponemos un detector en una de las rendijas para ver por cuál pasa realmente el electrón? Cuando hacemos esto, el patrón de interferencia desaparece. El electrón se comporta como una partícula normal, pasando por una rendija o la otra. El patrón en la pantalla se convierte en dos franjas simples directamente detrás de las rendijas. Es como si el electrón supiera que lo estás mirando y decidiera comportarse de manera diferente. Esto no es ciencia ficción. Esto es física experimental verificada miles de veces durante el último siglo. El acto de observación, de obtener información sobre qué camino toma la partícula, fundamentalmente cambia cómo se comporta la partícula. La pregunta que ha atormentado a los físicos desde la década de 1920 es: ¿qué cuenta como una observación? ¿Qué tiene de especial el acto de medir que hace que la función de onda colapse? John Wheeler, uno de los físicos más creativos del siglo XX y colaborador de Einstein y Bohr, llevó esta pregunta a un nivel completamente nuevo con su experimento de elección retardada. El experimento de Wheeler demuestra algo tan extraño que desafía nuestra comprensión básica de causa y efecto, ni de pasado y futuro, de lo que significa que algo haya sucedido. Aquí está la configuración. En lugar de decidir si observar el camino del electrón antes de que pase por las rendijas, esperamos hasta después. Dejamos que el electrón pase por las rendijas y viaje la mayor parte del camino hacia la pantalla. Luego, en el último momento, decidimos aleatoriamente si insertar un detector que revelará qué camino tomó el electrón, o no insertar ningún detector y permitir la interferencia. Los resultados son consistentes con la mecánica cuántica, pero profundamente inquietantes para nuestra intuición. Si decidimos insertar el detector, el electrón se comporta como si siempre hubiera sido una partícula, pasando por una sola rendija. Si decidimos no insertar el detector, el electrón se comporta como si siempre hubiera sido una onda, pasando por ambas rendijas. Pero nuestra decisión se toma después de que el electrón ya ha pasado las rendijas. Nuestra elección en el presente parece determinar lo que el electrón hizo en el pasado. Wheeler llevó esto aún más lejos con una versión cosmológica del experimento. Imagina un cuásar, una galaxia distante increíblemente brillante, cuya luz ha viajado durante miles de millones de años para llegar a nosotros. En el camino, la luz pasa cerca de una galaxia masiva que actúa como una lente gravitacional, doblando la luz y creando múltiples caminos posibles. La luz del cuásar puede tomar el camino izquierdo alrededor de la galaxia lente, el camino derecho, o efectivamente ambos simultáneamente. Si configuramos nuestro telescopio para determinar qué camino tomó cada fotón, obtenemos un resultado. Y si configuramos nuestro telescopio para permitir la interferencia entre los dos caminos, obtenemos un patrón de interferencia. Pero nuestra elección de cómo configurar el telescopio se hace ahora, y el fotón tomó su camino hace miles de millones de años. ¿Nuestra observación ahora está determinando lo que sucedió antes de que la Tierra existiera? Wheeler se resistió a decir que estamos cambiando el pasado. Prefirió decir que no tiene sentido hablar de lo que el fotón hizo hasta que completamos la observación. El pasado, en cierto sentido, no está completamente determinado hasta que se convierte en parte de la historia registrada a través de la observación. De como Wheeler lo expresó, el pasado no tiene existencia excepto como está registrado en el presente. Esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos y controvertidos en la física moderna, el papel del observador. En la mecánica cuántica, las matemáticas son perfectamente claras. La función de onda evoluciona de manera determinista según la ecuación de Schrödinger hasta que ocurre una medición. Entonces la función de onda colapsa instantáneamente a uno de los posibles resultados.
Pero las matemáticas no nos dicen qué cuenta como una medición o por qué ocurre el colapso. Este es el llamado problema de la medición y sigue sin resolverse después de casi un siglo. John von Neumann, el brillante matemático que formalizó la mecánica cuántica, analizó lo que sucede durante una medición. Imaginó una cadena causal. La partícula cuántica interactúa con un detector, que envía una señal a un amplificador, que registra datos en una computadora, que muestra un resultado en una pantalla, que envía fotones a tu ojo, que activa neuronas en tu corteza visual, que eventualmente produce tu experiencia consciente del resultado. En cada paso de esta cadena, von Neumann mostró que las matemáticas cuánticas predicen que la superposición debería propagarse. El detector debería estar en una superposición de haber detectado y no haber detectado. La computadora debería estar en una superposición de mostrar diferentes resultados. Tu cerebro debería estar en una superposición de diferentes estados neuronales. Pero nunca experimentamos superposiciones. Siempre tenemos experiencias definidas. Vemos el detector mostrar un resultado, y no todos los resultados posibles. En algún lugar de la cadena, las matemáticas cuánticas dejan de aplicarse y obtenemos un resultado clásico definido. ¿Pero dónde? Von Neumann sugirió, aunque con cierta cautela, que el colapso podría ocurrir donde la cadena se encuentra con la conciencia. El físico Eugen Wigner fue más lejos, argumentando explícitamente que la conciencia es necesaria para causar el colapso de la función de onda. La mayoría de los físicos hoy son muy escépticos de esta idea. Parece demasiado antropocéntrica, poniendo a los humanos en un papel especial en las leyes fundamentales de la física. Muchos prefieren interpretaciones como la de coherencia cuántica, que explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas sin invocar la consciencia, o la interpretación de muchos mundos, que dice que todas las posibilidades ocurren en ramas paralelas de la realidad. Pero ninguna de estas interpretaciones resuelve completamente el problema de la medición. La de coherencia explica por qué las superposiciones se vuelven inobservables en la práctica, pero no por qué obtenemos un resultado específico en lugar de otro. Y la interpretación de muchos mundos tiene sus propios problemas filosóficos profundos. Lo que no podemos negar, independientemente de la interpretación, es que el observador juega un papel fundamental en la mecánica cuántica que no tiene paralelo en la física clásica. La información, el conocimiento, la medición, estas no son categorías que aparecen en las ecuaciones de Newton o Maxwell, pero están tejidas en el corazón de la mecánica cuántica. Algo especial está sucediendo cuando un sistema físico se convierte en portador de información sobre otro sistema. Y no podemos hablar de información sin hablar, al menos implícitamente, de alguien o algo para quien la información tiene significado. John Wheeler, quien pasó décadas reflexionando sobre estas cuestiones, desarrolló una visión radical que llamó el universo participativo. Su eslogan era "It from Bit", que significa que cada partícula, cada campo de fuerza, cada aspecto de la realidad física deriva su existencia de respuestas a preguntas sí-no, de bits de información. Y la información solo tiene significado en relación con un observador. Como Wheeler escribió, los observadores son necesarios para traer el universo a la existencia. Aquí está la conexión que probablemente ya estás anticipando. Por un lado, tenemos un universo cuyas constantes fundamentales están ajustadas con precisión imposible para permitir la existencia de observadores conscientes. Por otro lado, tenemos una física que nos dice que los observadores juegan un papel especial en determinar la realidad. ¿Es esto una coincidencia? ¿O hay algo más profundo conectando estas dos observaciones? Brandon Carter fue el físico que primero articuló claramente esta conexión en 1973, 500 años después del nacimiento de Copérnico. El contexto histórico es importante. Desde Copérnico, la ciencia ha estado empujando a la humanidad cada vez más lejos del centro del cosmos. La Tierra no es el centro del sistema solar. El Sol no es el centro de la galaxia. Nuestra galaxia es una entre cientos de miles de millones. No somos especiales. Esta es la esencia del principio copernicano, que ha guiado la cosmología durante 5 siglos. Pero Carter señaló algo importante. Mientras el principio copernicano es válido a escala cósmica, no se puede extender para implicar que somos mediocres en todos los aspectos. Específicamente, no podemos ignorar el hecho de que somos observadores, y esto limita qué tipo de universo podemos observar. Carter llamó a esta observación el principio antrópico. En su forma débil,
El principio antrópico es casi una tautología. Si estamos aquí para observar el universo, entonces el universo debe tener propiedades compatibles con nuestra existencia. No podríamos observar un universo donde la vida es imposible, por la simple razón de que no existiríamos para hacer la observación. Esto es como preguntar por qué te encuentras en un planeta con atmósfera respirable. No es que haya algo especial en este planeta en particular, sino que solo puedes encontrarte en planetas que permiten tu existencia. Es un sesgo de selección, nada más. Pero Carter también propuso una forma fuerte del principio antrópico, que es mucho más controvertida. La versión fuerte dice que el universo debe tener propiedades que permitan el desarrollo de la vida en algún momento de su historia. No solo que las propiedades son compatibles con la vida, sino que de alguna manera son necesarias. Esta formulación sugiere propósito, dirección, quizás incluso diseño. Wheeler fue aún más lejos con lo que podríamos llamar el principio antrópico participativo, en la visión de Wheeler. Dice: los observadores no son solo compatibles con el universo o necesarios para el universo. Los observadores son lo que trae el universo a la existencia. La mecánica cuántica nos dice que las propiedades físicas no están determinadas hasta que son observadas. El universo entero, en el formalismo cuántico, es una función de onda gigante. Esta función de onda cósmica contiene todas las posibilidades simultáneamente. Solo a través de actos de observación, partes de esta función de onda colapsan en realidades definidas. Wheeler imaginó lo que llamó un circuito autoexcitante. El universo da origen a observadores a través de un largo proceso de evolución cósmica y biológica. Estos observadores luego participan en traer el universo a la existencia a través de sus observaciones. El universo crea a los observadores que crean al universo. Es un bucle extraño donde la existencia se observa a sí misma en el ser. Déjame hacer esto más concreto con el experimento de elección retardada cósmica que mencioné antes. Cuando observamos la luz de un cuásar distante, que ha sido doblada por una lente gravitacional, nuestra elección de configuración del telescopio ahora parece afectar lo que la luz hizo hace miles de millones de años. Wheeler no creía que estuviéramos cambiando el pasado en ningún sentido convencional, pero sí creía que el pasado no está completamente determinado independientemente de nosotros. El pasado, presente y futuro están entrelazados en una red de observaciones y participación. Como Wheeler lo expresó en una de sus citas más famosas, somos participantes en traer a la existencia no solo lo cercano y lo aquí, sino lo lejano y lo hace mucho tiempo. Ni vivimos en un universo participativo. Y en otra ocasión, el universo no existe allá afuera independiente de nosotros. Estamos inescapablemente involucrados en traer a la existencia lo que parece estar sucediendo. Esta es una afirmación extraordinaria. Sugiere que cuando preguntamos por qué el universo está ajustado para la vida, la pregunta misma contiene su respuesta. El universo está ajustado para la vida porque solo un universo con observadores puede ser completamente real. Los observadores no son accidentes de un cosmos indiferente. Son participantes necesarios en la creación de ese cosmos. El universo sabía que veníamos porque, en cierto sentido profundo, nosotros somos como el universo viene a conocer cualquier cosa en absoluto. Pero espera. Antes de que pienses que estoy vendiendo misticismo disfrazado de ciencia, déjame ser muy claro sobre lo que la mecánica cuántica dice y no dice. La mecánica cuántica no prueba que la conciencia cree la realidad. La mecánica cuántica no prueba que el universo fue diseñado para nosotros. La mecánica cuántica no prueba que somos especiales en ningún sentido cósmico. Lo que la mecánica cuántica sí hace es plantear preguntas que no pueden ser respondidas dentro del marco de la física clásica. Preguntas sobre la naturaleza de la observación, el papel de la información y la relación entre el conocedor y lo conocido. Y lo que el ajuste fino nos dice es que vivimos en un universo muy improbable. Un universo donde las constantes podrían fácilmente haber sido diferentes, pero resultan ser exactamente las necesarias para complejidad, química, vida y consciencia. Cómo interpretamos esta improbabilidad depende de nuestra filosofía más amplia, pero el hecho de la improbabilidad es científico, está en los números. Ahora quiero explorar las principales respuestas que los científicos y filósofos han propuesto para el problema del ajuste fino. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades, y creo que mereces entenderlas todas para formar tu propia opinión. La primera respuesta es el multiverso. Esta es probablemente la explicación favorita entre los físicos teóricos contemporáneos. La idea básica es simple.
Si existen infinitos universos con todas las posibles combinaciones de constantes físicas, entonces no es sorprendente que al menos algunos de esos universos permitan la vida. Nosotros nos encontramos en uno de esos universos habitables por simple sesgo de selección. Es como tirar un dado infinitas veces. Eventualmente obtendrás cualquier resultado que busques. Hay varias versiones de la hipótesis del multiverso. El nivel 1 es simplemente reconocer que el universo observable es solo una pequeña parte de un cosmos mucho más grande. Si el espacio es infinito, entonces hay regiones tan lejanas que su luz nunca nos alcanzará. Estas regiones podrían tener condiciones iniciales diferentes, aunque tendrían las mismas leyes de física. Esto por sí solo no explica el ajuste fino de las constantes, pero establece que nuestro universo observable no es todo lo que hay. El nivel 2 viene de la cosmología inflacionaria. Según esta teoría, nuestro universo surgió de un proceso de inflación exponencial en los primeros momentos después del Big Bang. Pero muchas versiones de la inflación predicen que este proceso es eterno, produciendo constantemente nuevas burbujas de espacio-tiempo. Cada burbuja podría tener diferentes constantes físicas. Nuestro universo observable sería solo una de estas burbujas entre un número potencialmente infinito. El nivel 3 es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta originalmente por Hugh Everett en 1957. Según esta interpretación, la función de onda nunca colapsa. En cambio, cada vez que ocurre una medición cuántica, el universo se divide en ramas, una para cada posible resultado. Todas las posibilidades se realizan, solo que en diferentes ramas de una realidad ramificante infinita. Tú existes en muchas versiones, tomando diferentes decisiones, viviendo diferentes vidas, en un árbol infinitamente ramificante de realidades paralelas. El nivel 4 es el más especulativo de todos. El físico Max Tegmark ha argumentado que toda estructura matemática consistente existe como realidad física en algún lugar del multiverso. No solo universos con diferentes constantes, sino universos con diferentes leyes de física, diferentes dimensiones, diferentes reglas de lógica incluso. Todo lo que es matemáticamente posible es físicamente real. Nosotros nos encontramos en una estructura matemática que permite la conciencia, porque solo en tales estructuras hay alguien para preguntarse dónde están. El multiverso es una idea seductora porque resuelve el problema del ajuste fino sin invocar diseño o propósito. Pero tiene problemas serios. Primero, no hay evidencia directa de otros universos. Algunas versiones del multiverso son por principio imposibles de probar o refutar, lo que lleva a algunos científicos a cuestionar si califican como ciencia en absoluto. Segundo, el multiverso no explica por qué existen las leyes que generan múltiples universos. Las leyes de la inflación eterna o de la mecánica cuántica de muchos mundos también podrían haber sido diferentes. Hemos empujado la pregunta un nivel atrás, pero no la hemos respondido. Tercero, hay paradojas de probabilidad. En un multiverso infinito, todo lo que puede suceder sucede infinitas veces. ¿Cómo asignamos probabilidades en tal escenario? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarse en un universo como el nuestro, versus uno radicalmente diferente pero igualmente habitable? Estas preguntas no tienen respuestas claras, lo que socava la afirmación de que el multiverso explica el ajuste fino. La segunda respuesta al ajuste fino es el diseño. Esta es la respuesta intuitiva que viene a la mente de muchas personas. Si algo parece finamente ajustado para un propósito, quizás fue diseñado para ese propósito. Un reloj implica un relojero. Un universo finamente ajustado para la vida implica ¿qué? ¿Un diseñador? ¿Un dios? ¿Una superinteligencia? Quiero ser justo con esta posición porque muchos científicos serios la han considerado. Ya escuchamos a Fred Hoyle sugerir que un superintelecto había manipulado la física. El físico y cosmólogo Paul Davies ha escrito extensamente sobre cómo el ajuste fino sugiere que el universo tiene propósito, aunque se resiste a identificar esto con un dios tradicional. Y varios filósofos han argumentado que el ajuste fino es evidencia genuina, aunque no concluyente, para alguna forma de diseño. Pero la hipótesis del diseño tiene sus propios problemas. El más obvio es que no explica de dónde vino el diseñador. Si el universo requiere explicación porque es complejo y ajustado, ¿no requiere el diseñador una explicación aún mayor? ¿Quién diseñó al diseñador? Este es un regreso infinito que la hipótesis del diseño no puede resolver. Además, invocar un diseñador no es realmente una explicación científica. No hace predicciones comprobables. No nos dice por qué las constantes tienen los valores específicos que tienen, solo que fueron elegidas por alguna razón.
Es más una etiqueta para nuestra ignorancia que una explicación genuina. Dicho esto, quiero resistir la tentación de descartar completamente esta posición. Desde una perspectiva filosófica, la existencia de algo en lugar de nada, de orden en lugar de caos, de conciencia en lugar de materia sin experiencia, sigue siendo profundamente misteriosa. La ciencia describe las regularidades del universo, pero no explica por qué hay regularidades en primer lugar, o por qué hay un universo en absoluto. Estas son preguntas legítimas, y no está claro que la ciencia por sí sola pueda responderlas. La tercera respuesta al ajuste fino es lo que podríamos llamar la posición de pura suerte. Según esta visión, las constantes son lo que son por ninguna razón en particular. Podríamos preguntar por qué tuvimos la suerte de existir en un universo habitable, pero la pregunta es mal planteada. Existimos. Por lo tanto, observamos un universo compatible con nuestra existencia. No hay nada más que explicar. Esta posición tiene el mérito de la parsimonia. No invoca diseñadores sobrenaturales ni infinitudes indetectables de otros universos, pero también parece insatisfactoria. Cuando las probabilidades son de 1 en 10 a la 120, decir simplemente que tuvimos suerte no parece una explicación. Es como decir que el hecho de que ganaras la lotería 26 veces seguidas es solo buena fortuna. Algunos defensores de la posición de suerte argumentan que nuestras intuiciones sobre probabilidad no son confiables cuando se trata de eventos únicos como la existencia del universo. Solo hay un universo que observamos. No podemos compararlo con otros universos para evaluar qué tan improbable es. En cierto sentido, la probabilidad de este universo particular, dado que existe, es 1. Pero este argumento, aunque técnicamente válido, no aborda la cuestión de por qué los valores de las constantes son lo que son. La cuarta respuesta que quiero mencionar es la hipótesis de la simulación. La idea, popularizada por el filósofo Nick Bostrom, es que probablemente vivimos en una simulación computacional creada por una civilización avanzada. El argumento es aproximadamente así. Si las civilizaciones avanzadas pueden crear simulaciones de realidades con seres conscientes, probablemente crearán muchas de estas simulaciones. Por lo tanto, hay muchos más seres simulados que seres no simulados. Por probabilidad pura, probablemente somos seres simulados. Si vivimos en una simulación, el ajuste fino tiene una explicación obvia. Los simuladores eligieron las constantes. Ellos programaron las leyes de física para producir un universo interesante con vida y consciencia. Quizás estamos siendo observados. Quizás somos un experimento. Quizás somos entretenimiento. La hipótesis de la simulación también se conecta con el papel del observador en la mecánica cuántica de maneras interesantes. Si el universo es una simulación, quizás la razón por la que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas es simplemente que la simulación no renderiza los detalles hasta que son necesarios. Es como un videojuego que solo genera la parte del mundo que el jugador está mirando para ahorrar recursos computacionales. Pero la hipótesis de la simulación tiene problemas similares a la hipótesis del diseño. No explica de dónde vino la civilización simuladora o cómo surgió su universo. Empuja la pregunta un nivel atrás sin responderla. Y aunque es técnicamente posible, no hay evidencia directa de que vivamos en una simulación. Es una especulación filosófica, no una teoría científica. Ahora bien, después de considerar todas estas opciones, ¿dónde nos deja esto? Creo que la respuesta honesta es que no sabemos por qué las constantes fundamentales tienen los valores que tienen. Pero esta ignorancia en sí misma es informativa. Nos dice que hay algo profundamente misterioso sobre el universo que habitamos. No es el universo aburrido y mecánico que la ciencia del siglo XIX imaginó. Es un universo extraño, improbable, y de alguna manera conectado con el hecho de que estamos aquí para contemplarlo. Quiero volver ahora a la mecánica cuántica y explorar más profundamente lo que nos dice sobre la naturaleza de la realidad y la consciencia, porque creo que es aquí donde encontraremos las pistas más interesantes sobre la relación entre el observador y el universo. Uno de los desarrollos más fascinantes en los últimos años es el surgimiento de teorías que intentan conectar la mecánica cuántica directamente con la conciencia. La más famosa de estas es la teoría de la reducción objetiva orquestada, propuesta por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Penrose, quien ganó el Premio Nobel de Física en 2020 por su trabajo sobre agujeros negros, es también un profundo pensador sobre la naturaleza de la mente. En varios libros ha argumentado que la consciencia no puede ser computacional. Hay cosas que las mentes conscientes pueden hacer, como comprender verdades matemáticas,
que ningún algoritmo puede replicar. Para Penrose, esto sugiere que la conciencia involucra procesos físicos que van más allá de la física clásica. ¿Dónde podrían ocurrir estos procesos no computacionales? Penrose propone que ocurren en el nivel cuántico, específicamente en el momento en que la función de onda colapsa. Según Penrose, el colapso de la función de onda no es causado por la observación de un sistema externo. Es un proceso objetivo que ocurre cuando la superposición cuántica involucra diferencias significativas en la estructura del espacio-tiempo. Penrose lo llama reducción objetiva. Hameroff, basándose en su experiencia estudiando la anestesia, propuso que estos procesos cuánticos ocurren en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas. Los microtúbulos son cilindros diminutos de proteína, que forman parte del citoesqueleto celular. Hameroff y Penrose proponen que los microtúbulos pueden mantener estados cuánticos coherentes y que el colapso coordinado de estos estados, la reducción objetiva orquestada, produce momentos de experiencia consciente. Esta teoría es controvertida. Muchos físicos y neurocientíficos son escépticos de que los efectos cuánticos puedan persistir en el ambiente caliente y húmedo del cerebro. La decoherencia cuántica debería destruir cualquier superposición en femtosegundos. Pero algunos experimentos recientes han encontrado evidencia de efectos cuánticos en sistemas biológicos que antes se pensaban demasiado desordenados para la mecánica cuántica, como la fotosíntesis y posiblemente la navegación de las aves. La biología cuántica es un campo emergente, y aún no está claro cuán lejos se extienden los efectos cuánticos en los sistemas vivos. Lo que encuentro más interesante de la teoría Orch-OR no son sus detalles específicos, que pueden o no ser correctos, sino la idea general de que la conciencia y el colapso de la función de onda podrían ser dos caras de la misma moneda. En esta visión, cada momento de experiencia consciente es un evento de colapso cuántico, y cada evento de colapso cuántico involucra en algún nivel experiencia. Esta idea resuena con algunas tradiciones filosóficas antiguas, particularmente el panpsiquismo, la visión de que la conciencia o algo parecido a ella es una característica fundamental del universo, no algo que surge solo en cerebros complejos. El panpsiquismo ha sido defendido recientemente por filósofos como David Chalmers, quien argumenta que podría ser la mejor solución al difícil problema de la conciencia, el problema de explicar por qué hay experiencia subjetiva en absoluto. Si el panpsiquismo es correcto, entonces el universo no solo contiene conciencia, sino que está hecho de ella, o de algo protoconsciente que se manifiesta como conciencia completa cuando se organiza de ciertas maneras. La conciencia no sería un epifenómeno de la materia, sino tan fundamental como la masa, la carga o el spin. Y esto cambiaría completamente cómo pensamos sobre el ajuste fino y el principio antrópico. Otra teoría fascinante es la teoría de la información integrada, desarrollada por el neurocientífico Giulio Tononi. Según esta teoría, la conciencia no es un tipo de sustancia o proceso, sino una propiedad de ciertos tipos de sistemas de información. Específicamente, un sistema es consciente en la medida en que integra información, en la medida en que el sistema completo tiene más información que la suma de sus partes. Tononi cuantifica esto con una cantidad llamada phi, que mide la información integrada de un sistema. Un cerebro humano tiene un phi muy alto porque sus partes están masivamente interconectadas e interdependientes. Una computadora digital ordinaria tiene un phi bajo, porque sus transistores operan en gran medida independientemente. Una piedra tiene un phi de prácticamente cero. De lo interesante es que algunos sistemas cuánticos pueden tener valores de phi más altos que los sistemas clásicos equivalentes. El entrelazamiento cuántico, donde las partículas permanecen correlacionadas de maneras que la física clásica no permite, es una forma de integración de información. Esto sugiere otra conexión entre la mecánica cuántica y la conciencia, no necesariamente que la conciencia cause el colapso cuántico, sino que la conciencia y los fenómenos cuánticos comparten una base común en la información integrada. Wheeler, con su eslogan de It from Bit, también enfatizó la centralidad de la información en la física. En sus escritos tardíos, Wheeler desarrolló la idea de que la realidad física emerge de respuestas a preguntas sí-no, de bits de información. Every particle, every field of force, even the space-time continuum itself, derives its function, its meaning, its very existence entirely from apparatus, elicited answers to yes or no questions, binary choices, bits. Cada cosa física, cada partícula, cada campo de fuerza,
incluso el continuo espacio-tiempo mismo, deriva su función, su significado, su existencia misma de respuestas sino provocadas por aparatos, elecciones binarias, bits. Si la realidad es fundamentalmente información, y la información solo tiene significado en relación con alguien que la interpreta, entonces los observadores conscientes no son accidentes del universo material, son constituyentes necesarios de lo que significa para cualquier cosa existir o tener propiedades definidas. Esta es la esencia del universo participativo de Wheeler. Quiero pausar aquí y reconocer que estamos en territorio especulativo. Nada de lo que he dicho está probado. La conexión entre mecánica cuántica y consciencia sigue siendo profundamente controvertida. Muchos, quizás la mayoría, de los físicos consideran estas especulaciones como erróneas o al menos prematuras. La interpretación estándar de la mecánica cuántica, aunque no resuelve el problema de la medición, funciona perfectamente bien para hacer predicciones sin invocar la conciencia. Pero lo que me parece innegable es que la mecánica cuántica ha introducido preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que no existían en la física clásica: el papel de la observación, la naturaleza de la medición, el significado de la información, la relación entre el observador y lo observado. Estos temas simplemente no surgen cuando se estudia la mecánica de Newton o la electrodinámica de Maxwell. Son específicos de la mecánica cuántica y no han sido resueltos a pesar de casi un siglo de esfuerzo. Y también me parece innegable que el ajuste fino de las constantes físicas plantea preguntas legítimas que van más allá de la física misma. ¿Por qué estas constantes y no otras? ¿Por qué hay un universo en absoluto? ¿Por qué el universo es comprensible para mentes como las nuestras? Estas preguntas pueden no tener respuestas científicas, pero eso no significa que sean preguntas sin sentido. Lo que encuentro hermoso, y lo que espero que también encuentres hermoso, es cómo estas dos líneas de investigación convergen en la misma pregunta central. ¿Cuál es la relación entre la conciencia y el cosmos? El ajuste fino nos dice que el universo parece hecho para observadores conscientes. La mecánica cuántica nos dice que los observadores juegan un papel especial en determinar la realidad física. Quizás estas no son coincidencias separadas, sino dos aspectos de un mismo misterio profundo. En los escritos de Wheeler, esta conexión se hace explícita. El universo da origen a observadores a través de un proceso de evolución cósmica y biológica que requiere el ajuste fino de las constantes. Estos observadores luego participan en traer el universo a la existencia a través de sus observaciones. Pasado, presente y futuro se entrelazan en un bucle autoconsistente donde la existencia se observa a sí misma. Wheeler imaginaba lo que llamó un diagrama del ojo universal. En un lado del diagrama, el Big Bang produce espacio, tiempo, materia y eventualmente vida y conciencia. En el otro lado del diagrama, el ojo de la conciencia mira hacia atrás al Big Bang, participando en darle realidad. El extremo y el comienzo están conectados en un circuito. El universo se autoexcita a la existencia. No sé si la visión de Wheeler es literalmente correcta, pero encuentro que es una imagen poderosa de lo que la física moderna sugiere sobre nuestra relación con el cosmos. No somos espectadores pasivos de un universo que existiría igual sin nosotros. Somos participantes activos en un proceso continuo de creación. Cada observación que hacemos, cada pregunta que formulamos, cada medición que realizamos, contribuye a hacer el universo más definido, más real, más completo. Y ahora quiero volver a ti, a quien sea que esté leyendo o escuchando estas palabras. ¿Qué significa todo esto para ti personalmente? Si el universo está ajustado para tu existencia, si tu conciencia participa en definir la realidad, ¿cómo debería esto cambiar cómo vives tu vida? No creo que la física pueda decirnos cómo vivir, pero creo que puede informar nuestra perspectiva, nuestra actitud hacia la existencia. Y la perspectiva que surge de lo que hemos discutido es una de asombro y responsabilidad. Asombro, porque existes en un universo increíblemente improbable. Las constantes de la física podrían haber sido de infinitas maneras diferentes, y casi todas esas maneras habrían resultado en un cosmos vacío y aburrido, sin estrellas, sin planetas, sin vida, sin nadie para preguntarse por qué. Pero aquí estás. De alguna manera, contra todas las probabilidades, los dados cayeron exactamente bien. No solo para producir vida en general, sino para producirte a ti específicamente, con tu historia única, tu perspectiva única, tu particular forma de experimentar el mundo. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella que explotó hace miles de millones de años.
Esa estrella solo pudo crear esos átomos porque la resonancia del carbono existe exactamente donde Fred Hoyle predijo. Esa resonancia solo existe porque la fuerza nuclear fuerte y la constante de estructura fina tienen los valores que tienen. Esos valores podrían haber sido diferentes, pero no lo fueron. Y aquí estás, hecho de polvo de estrellas, contemplando las estrellas de donde viniste. Como dijo el astrofísico Carl Sagan, somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y como dijo el filósofo Alan Watts, a través de nuestros ojos, el universo se está percibiendo a sí mismo. A través de nuestros oídos, el universo está escuchando sus armonías. Somos los testigos mediante los cuales el universo se vuelve consciente de su gloria, de su magnificencia. Pero también hay responsabilidad en esta perspectiva. Si los observadores juegan un papel especial en la física, entonces lo que eliges observar importa. Lo que prestas atención, le das existencia más definida. Este es quizás el sentido más profundo del dicho de que la atención es una forma de amor. Cuando realmente prestas atención a algo, a alguien, a un problema, a una posibilidad, lo traes más plenamente a la existencia, lo haces más real. Piensa en lo que esto significa para tus relaciones. Cuando realmente ves a otra persona, cuando prestas atención a quienes son y no a quienes quieres que sean, estás participando en la creación de su realidad. Cuando ignoras a alguien, cuando lo reduces a una categoría o estereotipo, estás participando en hacer su existencia menos real, menos definida, menos presente. Y piensa en lo que significa para tu propia mente. Los pensamientos a los que prestas atención se vuelven más fuertes. Las posibilidades que contemplas se vuelven más reales. La realidad que imaginas es la realidad que ayudas a crear. Esto no es pensamiento mágico del tipo que dice que puedes manifestar un auto nuevo deseándolo fuerte. Es algo más sutil y más verdadero, que la cualidad de tu atención forma la cualidad de tu experiencia, y tu experiencia es parte de cómo el universo se experimenta a sí mismo. Hay un sentido en el que todo momento de conciencia es cósmicamente significativo. No porque seas el centro del universo en ningún sentido espacial, sino porque eres un punto donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Cuando contemplas una puesta de sol, el universo está contemplando una puesta de sol. Cuando sientes amor por otra persona, el universo está sintiendo amor por sí mismo. Cuando experimentas dolor o alegría, confusión o comprensión, el cosmos está teniendo esas experiencias a través de ti. Esto puede sonar místico, pero recuerda de dónde venimos. No estamos hablando de sentimientos vagos o intuiciones sin fundamento. Estamos hablando de las implicaciones de las ecuaciones más probadas en toda la ciencia, las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y estamos hablando de hechos medibles sobre los valores de las constantes físicas fundamentales. El misticismo, si es que es misticismo, emerge de la física misma. Wheeler lo resumió con una elegancia que solo él podía lograr. El universo no existe allá afuera independiente de nosotros. Estamos inescapablemente involucrados en traer a la existencia lo que parece estar sucediendo. No somos solo observadores, somos participantes. En algún sentido extraño, este es un universo participativo. Einstein, por su parte, expresó su asombro de manera diferente. Dijo, lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Piensa en lo extraño que es esto. El universo no tenía obligación de ser comprensible para mentes como las nuestras. Las leyes de la física podrían haber sido tan complicadas que ningún cerebro pudiera entenderlas. O podrían no existir leyes en absoluto, solo caos. Pero en cambio, el universo tiene leyes simples, hermosas, comprensibles. Leyes que mentes evolucionadas en un pequeño planeta pueden descubrir y usar para predecir el comportamiento de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. ¿Por qué el universo es comprensible? No lo sabemos, pero el hecho de que lo sea es otro aspecto del ajuste fino. Un universo con leyes completamente diferentes o infinitamente complicadas podría no producir mentes capaces de comprenderlas. Existimos en un universo donde las leyes son justo lo suficientemente simples para ser comprendidas y justo lo suficientemente complejas para producir la consciencia que las comprende. A medida que llegamos hacia el final de este viaje, quiero reconocer que muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Es el multiverso real? ¿Es la conciencia fundamental o emergente? ¿Es el universo una simulación? ¿Hay un diseñador? No lo sé. Y creo que cualquiera que afirme saberlo con certeza está sobrepasando la evidencia. Lo que sí sé es que vivimos en un momento extraordinario en la historia del pensamiento humano.
Por primera vez tenemos las herramientas científicas para hacer preguntas precisas sobre la naturaleza del cosmos y nuestra relación con él. Las respuestas que hemos encontrado hasta ahora son más extrañas y más maravillosas de lo que cualquiera podría haber anticipado. La física clásica nos dio un universo de billolas de billar, determinista y mecánico, donde la consciencia era un epifenómeno sin importancia y los humanos éramos accidentes cósmicos en un cosmos indiferente. La física cuántica y la cosmología moderna nos dan algo muy diferente, un universo donde la observación afecta a la realidad, o donde la conciencia juega un papel que aún no entendemos completamente, donde las constantes fundamentales parecen ajustadas para nuestra existencia con una precisión que desafía la explicación. No estoy diciendo que la física prueba que el universo tiene propósito o significado. Estoy diciendo que la física no prueba lo contrario. Y estoy diciendo que la imagen que emerge de la física moderna es mucho más compatible con un universo significativo que la imagen del siglo XIX. Wheeler creía que estamos al comienzo de una revolución en nuestra comprensión de la física que será tan profunda como las revoluciones de la relatividad y la mecánica cuántica. Esta nueva revolución, sugirió, colocará la información y la observación en el centro de la física. Ya no serán las partículas y los campos los conceptos fundamentales, sino los bits de información y los actos de observación que los definen. Si Wheeler tenía razón, entonces las preguntas que hemos explorado aquí sobre la relación entre la conciencia y el cosmos, entre el observador y lo observado, entre la mente y la materia, estas no son preguntas filosóficas marginales. Son el corazón de la próxima revolución científica. Y tú eres parte de esa revolución, no solo porque puedes pensar sobre estas ideas, sino porque, según la física que hemos discutido, tu acto de pensar sobre ellas es una forma de participación en la realidad misma. Cada pregunta que haces, cada momento de asombro que experimentas, cada vez que contemplas el misterio de tu propia existencia, estás participando en el proceso por el cual el universo se conoce a sí mismo. El título de este video fue ¿Por qué la mecánica cuántica dice que el universo sabía que venías? Hemos visto que las constantes físicas están finamente ajustadas para permitir tu existencia. Hemos visto que la mecánica cuántica da a los observadores un papel especial en determinar la realidad. Hemos visto cómo estos dos hechos se entrelazan en visiones como la del universo participativo de Wheeler, donde los observadores y el universo se crean mutuamente en un bucle autoconsistente. No puedo probar que el universo sabía que venías. Nadie puede. Pero puedo decir esto. El universo está estructurado de una manera que hace que tu existencia sea posible, contra probabilidades astronómicas. Y la física fundamental de ese universo sugiere que los observadores como tú no son accidentes o epifenómenos, sino participantes en el proceso de la realidad misma. Si eso no cuenta como el universo sabiendo que venías, no sé qué podría contarlo. Antes de cerrar, quiero darte algo para llevar contigo. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda que los átomos en tus ojos, los que capturan los fotones de esas estrellas distantes, fueron creados en estrellas anteriores que explotaron para que pudieras existir. Y recuerda que, según la mecánica cuántica, tu acto de observación de esas estrellas es parte de lo que las hace reales. Estás completando un circuito que comenzó hace miles de millones de años, cuando la primera luz comenzó a viajar hacia ojos que aún no existían. El universo te creó para que pudieras mirarlo de vuelta, y al mirarlo, le das realidad. Esta es la danza del observador y lo observado, el bailarín y el baile que Wheeler vio en las ecuaciones de la física. Es extraño, es hermoso, y de alguna manera estás justo en el centro de todo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las profundidades de la física y la filosofía. Si este video expandió tu mente, dale a ese botón de me gusta. Si quieres más exploraciones como esta, suscríbete y activa la campana. Y déjame un comentario abajo. Después de ver todo esto, ¿crees que el universo es aleatorio, diseñado o algo más extraño que cualquiera de esas opciones? Comparte este video con alguien cuya visión de la realidad necesite un poco de sacudida, porque las ideas que hemos explorado aquí no son solo para físicos y filósofos, son para cualquiera que alguna vez haya mirado al cielo nocturno y se haya preguntado qué significa todo. La próxima vez, vamos a ir aún más profundo. Vamos a preguntarnos si el tiempo realmente existe o si es la mayor ilusión de todas. Las respuestas de la física te perturbarán. Recuerda, no solo estás en el universo, eres el universo, experimentándose a sí mismo. Hasta la próxima vez, sigue cuestionando todo,
Pero espera, aún no hemos terminado. Quiero profundizar más en varios aspectos que mencionamos, pero que merecen más exploración. Porque si realmente queremos entender por qué la mecánica cuántica sugiere que el universo sabía que veníamos, necesitamos ir más allá de los resúmenes y entrar en los detalles fascinantes. Volvamos al experimento de la doble rendija, porque hay aspectos que no cubrimos completamente. Cuando dije que el electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente, ¿qué significa eso exactamente? No es que el electrón se divida en dos mitades que pasan por cada rendija. No es que el electrón tome un camino pero dejemos de saber cuál. Es algo más extraño que ambas opciones. La función de onda del electrón, que es la descripción matemática completa de su estado cuántico, se propaga a través del espacio como una onda. Esta onda pasa por ambas rendijas, y las dos partes de la onda interfieren entre sí del otro lado. Donde las crestas se encuentran, la probabilidad de encontrar el electrón es alta. Donde una cresta se encuentra con un valle, la probabilidad es baja. Este patrón de interferencia es lo que vemos cuando muchos electrones golpean la pantalla. Pero aquí está lo realmente extraño. Esta interferencia ocurre incluso cuando enviamos los electrones uno por uno, con minutos de separación entre ellos. Cada electrón individual de alguna manera interfiere consigo mismo. Cada electrón pasa por ambas rendijas. Y cuando suficientes electrones han golpeado la pantalla, el patrón de interferencia emerge gradualmente, un punto a la vez. Richard Feynman, quizás el físico más brillante de la segunda mitad del siglo XX, dijo que el experimento de la doble rendija contiene todo el misterio de la mecánica cuántica. Dijo que si pudieras explicarlo completamente, entenderías todo lo demás. Y también dijo, con su característica honestidad, que nadie entiende la mecánica cuántica, no en el sentido de que no podemos usar las ecuaciones. Podemos usarlas perfectamente y predicen resultados experimentales con increíble precisión, pero nadie entiende lo que significan sobre la naturaleza de la realidad. Ahora, el experimento de elección retardada de Wheeler lleva esto a otro nivel. Recordemos la configuración. El electrón pasa por las rendijas, viaja hacia la pantalla, y en el último momento decidimos insertar un detector que revele qué camino tomó. Si insertamos el detector, obtenemos un patrón de dos franjas, como si el electrón hubiera sido una partícula todo el tiempo. Si no insertamos el detector, obtenemos un patrón de interferencia, como si el electrón hubiera sido una onda todo el tiempo. Nuestra decisión se toma después de que el electrón ya pasó las rendijas. Pero el comportamiento del electrón en las rendijas parece depender de nuestra decisión futura. ¿Cómo es esto posible? Wheeler argumentó que no tiene sentido preguntar qué hizo el electrón antes de que completemos la medición. El pasado del electrón, en cierto sentido, no está determinado hasta que el presente lo define. Esto no es viajar en el tiempo ni cambiar el pasado en ningún sentido convencional. Es algo más sutil. La historia del electrón no tiene un valor definido hasta que un experimento le da uno. Los físicos han realizado versiones cada vez más sofisticadas de este experimento. En 2007, un equipo realizó una versión donde la elección de medir o no medir se hizo por un generador de números aleatorios cuánticos, eliminando cualquier posibilidad de que los electrones pudieran de alguna manera anticipar la elección del experimentador humano. Los resultados fueron los mismos. La elección aleatoria hecha después de que el fotón pasara a las rendijas parecía determinar cómo se comportó el fotón en las rendijas. Otro experimento fascinante es el borrador cuántico. En este experimento, marcamos qué camino tomó cada fotón de una manera que podemos eliminar más tarde. Por ejemplo, podemos hacer que el fotón que pasa por la rendija izquierda tenga una polarización diferente del fotón que pasa por la rendija derecha. Ahora tenemos información sobre qué camino tomó cada fotón, y el patrón de interferencia desaparece. Pero aquí está lo asombroso. Si luego eliminamos la información sobre qué camino tomó el fotón, por ejemplo, pasándolo por un filtro que hace que las dos polarizaciones sean indistinguibles, el patrón de interferencia reaparece. Es como si el fotón pudiera retroactivamente decidir comportarse como onda, porque ya no hay registro de qué camino tomó. Esto ha sido verificado experimentalmente múltiples veces. El universo parece editar la historia dependiendo de qué información está disponible. La realidad no está fijada hasta que la información está definida, y la información, por supuesto, es información para alguien. Profundicemos ahora en el problema de la medición desde una perspectiva más técnica. La ecuación de Schrödinger, que gobierna la evolución de los sistemas cuánticos, es perfectamente determinista. Dada la función de onda en un momento, la ecuación te dice exactamente cómo será en cualquier momento futuro.
Pero esta evolución determinista mantiene las superposiciones. Si un sistema comienza en una superposición de estados, permanece en una superposición de estados, solo que los estados evolucionan. Sin embargo, cuando hacemos una medición, obtenemos un resultado definido, no una superposición. El sistema salta de estar en una superposición de posibilidades a estar en un estado definido. Este salto no es descrito por la ecuación de Schrödinger. Es un proceso separado, a menudo llamado el postulado de proyección o el colapso de la función de onda. Aquí está el problema. La física fundamental no nos dice cuándo aplicar la ecuación de Schrödinger y cuándo aplicar el colapso. En la práctica, los físicos aplican la ecuación de Schrödinger a sistemas pequeños y aislados, y aplican el colapso cuando esos sistemas interactúan con aparatos de medición macroscópicos. Pero esta distinción es completamente ad hoc. No hay una línea clara entre lo microscópico y lo macroscópico, entre lo cuántico y lo clásico. Von Neumann analizó esto cuidadosamente. Mostró que puedes dibujar la línea en cualquier lugar de la cadena causal y obtendrás las mismas predicciones. Y si puedes decir que la función de onda colapsa cuando el electrón golpea el detector, o puedes decir que colapsa cuando el detector envía una señal al amplificador, o cuando el amplificador registra un resultado, o cuando la luz de la pantalla golpea tu retina, o cuando las señales llegan a tu corteza visual, o cuando te vuelves consciente del resultado. En cualquiera de estos puntos, obtienes las mismas predicciones experimentales. Esto significa que las matemáticas no nos dicen dónde ocurre el colapso. Es una cuestión de interpretación, y como mencioné antes, von Neumann sugirió, y Wigner argumentó más explícitamente, que el colapso podría ocurrir donde la cadena causal se encuentra con la consciencia. La mayoría de los físicos hoy prefieren evitar esta conclusión. La interpretación de decoherencia, desarrollada principalmente por Dieter See y Wojciech Surek, explica por qué no observamos superposiciones macroscópicas. Cuando un sistema cuántico interactúa con un entorno complejo, la información sobre su estado se dispersa rápidamente en grados de libertad inaccesibles. Las diferentes ramas de la superposición ya no pueden interferir entre sí, porque están correlacionadas con diferentes estados del entorno. Es como si las ramas se hubieran separado irreversiblemente. La decoherencia es un proceso real y bien entendido. Explica por qué los gatos no están en superposiciones de vivo y muerto. Interactúan tan rápidamente con su entorno que cualquier superposición se desvanece en fracciones de nanosegundo. Pero la decoherencia no resuelve el problema de la medición. Explica por qué no podemos observar las diferentes ramas de una superposición, pero no explica por qué una rama particular se convierte en la realidad. La interpretación de muchos mundos dice que todas las ramas son igualmente reales. Cuando haces una medición, no es que una rama colapse y las demás desaparezcan. Todas las ramas continúan existiendo, pero tú te encuentras en una de ellas. Hay versiones de ti en las otras ramas que obtuvieron diferentes resultados. Esta interpretación evita el problema de la medición al eliminar el colapso. La ecuación de Schrödinger se aplica siempre y en todas partes, pero tiene su propio problema. ¿Cómo asignamos probabilidades? Si todas las ramas son igualmente reales, ¿por qué deberíamos esperar encontrarnos en ramas con las probabilidades predichas por la mecánica cuántica? La regla de Born, que nos dice cómo calcular probabilidades a partir de la función de onda, no se sigue obviamente de la interpretación de muchos mundos. Algunos físicos creen que puede derivarse, otros no están convencidos. Lo que quiero que entiendas es que el problema de la medición no es un tecnicismo. Es una fisura profunda en los fundamentos de nuestra mejor teoría física. Después de casi 100 años, los físicos no están de acuerdo sobre cómo interpretar la mecánica cuántica, y muchas de las interpretaciones involucran de alguna manera la información, la observación, o lo que podríamos llamar la perspectiva de un agente. Ahora quiero volver al ajuste fino y explorar algunos ejemplos adicionales que no mencionamos antes. Hablamos de la constante de estructura fina, la fuerza nuclear fuerte, la gravedad y la constante cosmológica. Pero hay más. Considera la masa del electrón y la masa del protón. El protón es aproximadamente 1836 veces más pesado que el electrón. Si esta proporción fuera significativamente diferente, la química como la conocemos no funcionaría. Los enlaces químicos dependen de que los electrones orbiten núcleos compuestos de protones y neutrones. Si los electrones fueran mucho más pesados, no podrían formar las nubes electrónicas que permiten enlaces complejos. Si fueran mucho más ligeros,
Los átomos serían demasiado grandes y difusos para la química precisa. Considera la diferencia de masa entre el neutrón y el protón. El neutrón es solo un poco más pesado que el protón, aproximadamente 1.3 megaelectronvoltios de diferencia. Esto permite que el neutrón se desintegre en un protón, un electrón y un antineutrino. Pero si la diferencia de masa fuera mayor, los neutrones se desintegrarían más rápido y no habría núcleos estables más pesados que el hidrógeno. Si la diferencia fuera menor, los neutrones serían estables y todo el hidrógeno se habría convertido en helio en el Big Bang. En ambos casos, no habría combustible para las estrellas ni agua en el universo. Considera la cantidad de materia versus antimateria en el universo temprano. Por cada 1.000 millones de antipartículas, había 1.000 millones y una partículas de materia. Esta pequeña asimetría significó que después de que casi toda la materia y antimateria se aniquilaron, quedó una pequeña fracción de materia que forma todo lo que vemos hoy. Si la asimetría hubiera sido menor, no habría quedado suficiente materia para formar galaxias. Si hubiera sido mayor, el universo habría sido demasiado denso y habría colapsado. Considera la dimensionalidad del espacio. Vivimos en un espacio tridimensional. ¿Por qué 3 dimensiones? Resulta que en 2 dimensiones, la gravedad no funciona de la manera correcta para formar órbitas estables. Los planetas no podrían orbitar estrellas porque cualquier pequeña perturbación los enviaría hacia adentro o hacia afuera. En 4 o más dimensiones espaciales, las órbitas tampoco serían estables por razones diferentes. 3 dimensiones es el único número que permite la estructura del sistema solar y la química compleja que conocemos. Considera el equilibrio entre la expansión del universo y la densidad de materia. Si el universo se hubiera expandido un poco más rápido después del Big Bang, la materia se habría dispersado antes de que pudiera formar galaxias. Un poco más lento, y el universo habría colapsado sobre sí mismo. La precisión requerida es de una parte en 10 a la 55. Es como equilibrar un lápiz en su punta y que permanezca equilibrado durante 13.000 millones de años. Cada uno de estos ejemplos por separado podría descartarse como coincidencia, pero juntos forman un patrón. El universo parece haber sido cuidadosamente ajustado en múltiples parámetros independientes para permitir la existencia de observadores conscientes. Esto es lo que los físicos llaman el problema del ajuste fino, y es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Volvamos ahora a la idea del universo participativo y explorémosla con más profundidad. Wheeler no estaba siendo metafórico cuando dijo que los observadores traen el universo a la existencia. Estaba tomando en serio las implicaciones de la mecánica cuántica. En la interpretación estándar, un sistema cuántico no tiene propiedades definidas hasta que es medido. Un electrón no está en ningún lugar en particular hasta que lo detectamos. Un fotón no tiene una polarización definida hasta que la medimos. Antes de la medición, solo hay una función de onda que describe las probabilidades de varios resultados posibles. Wheeler extendió esta lógica a todo el universo. Si ningún sistema tiene propiedades definidas hasta que es observado, y si el universo es un sistema cuántico gigante, entonces el universo no tiene propiedades definidas hasta que es observado. Los observadores no solo descubren una realidad preexistente, participan en crearla. Pero aquí surge un problema aparente. Si los observadores son necesarios para que el universo tenga propiedades definidas, ¿cómo pudo el universo existir durante miles de millones de años antes de que hubiera observadores? ¿Cómo evolucionaron las estrellas y galaxias? ¿Cómo se formó el sistema solar? ¿Cómo surgió la vida si no había nadie observando? La respuesta de Wheeler es sutil. No es que el pasado no existiera antes de que lo observáramos, es que el pasado no tiene una descripción completamente definida independiente de las observaciones actuales. Cuando observamos la luz de una galaxia distante, estamos participando en definir la historia de esa luz. Cuando analizamos rocas antiguas, estamos participando en definir la historia de la Tierra. El pasado y el presente están entrelazados en una red de observaciones mutuas. Piénsalo así. La mecánica cuántica nos dice que no tiene sentido preguntar qué camino tomó un electrón antes de que completemos la medición. De manera similar, podría no tener sentido preguntar qué sucedió en el universo temprano, independientemente de las observaciones que hacemos ahora. El pasado cósmico y los observadores presentes son partes de un todo unificado. Esta es una idea radical, y no todos los físicos la aceptan, pero es una implicación coherente de tomar en serio la mecánica cuántica, y es consistente con el experimento de elección retardada cósmica.
donde nuestras observaciones ahora parecen afectar lo que sucedió con fotones hace miles de millones de años. Wheeler usaba la metáfora de un juego de 20 preguntas. En la versión normal del juego, alguien piensa en un objeto, y los demás hacen preguntas de sí o no para adivinarlo. El objeto existe independientemente de las preguntas. Pero Wheeler imaginó una versión diferente del juego, donde no hay objeto predefinido. Cada persona que responde simplemente dice sí o no al azar, pero de manera consistente con todas las respuestas anteriores. Al final del juego surge un objeto de las respuestas colectivas, aunque ningún objeto estaba ahí al principio. El universo, sugirió Wheeler, podría ser como esta versión del juego de 20 preguntas. No hay una realidad predefinida esperando ser descubierta. La realidad emerge de la red de observaciones y respuestas. Cada medición es como una pregunta al universo, y el resultado es como una respuesta. Pero las respuestas no reflejan una realidad preexistente, la crean. Entonces ahora quiero explorar otra dimensión de este misterio, la naturaleza del tiempo, porque el tiempo juega un papel crucial tanto en el ajuste fino como en la mecánica cuántica, y las preguntas sobre el tiempo están profundamente conectadas con las preguntas sobre la conciencia y la observación. En la física clásica, el tiempo es simplemente una coordenada, como el espacio. Los eventos suceden en puntos del espacio-tiempo, y las leyes de la física son simétricas en el tiempo. Funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Si filmaras el movimiento de planetas y reprodujeras la película al revés, seguiría obedeciendo las leyes de Newton. Pero nuestra experiencia del tiempo es completamente diferente. Experimentamos el tiempo como fluyendo del pasado al futuro. El pasado está fijo, el futuro está abierto. Los huevos se rompen pero no se desarman. Envejecemos pero no rejuvenecemos. Esta asimetría del tiempo, esta flecha del tiempo, no está en las ecuaciones fundamentales de la física. La mecánica cuántica hace algo interesante con el tiempo. La función de onda evoluciona suavemente en el tiempo según la ecuación de Schrödinger. Pero el colapso de la función de onda, el momento de la medición, es un evento discreto que crea una distinción entre antes y después. Antes del colapso, múltiples posibilidades coexisten. Después del colapso, solo una posibilidad se ha realizado, y las otras han desaparecido. Algunos físicos han sugerido que el colapso de la función de onda es el origen de la flecha del tiempo. Es el mecanismo por el cual el futuro abierto se convierte en el pasado fijo, y si esto es correcto, entonces la observación está íntimamente conectada con la estructura del tiempo mismo. Penrose ha argumentado algo relacionado pero diferente. Para él, la gravedad juega un papel crucial en el colapso de la función de onda. Cuando una superposición involucra diferencias significativas en la curvatura del espacio-tiempo, la superposición se vuelve inestable y colapsa. Este proceso, la reducción objetiva gravitacional, crea una asimetría temporal. Antes del colapso, múltiples geometrías del espacio-tiempo coexisten. Después del colapso, solo una geometría permanece. Lo fascinante es cómo estas ideas se conectan con la consciencia. Nuestra experiencia consciente es fundamentalmente temporal. Experimentamos el tiempo como fluyendo. Tenemos recuerdos del pasado, pero no del futuro. Tomamos decisiones que afectan el futuro, pero no el pasado. Si el colapso de la función de onda es el origen de la flecha del tiempo, y si la consciencia está conectada con el colapso de la función de onda como sugieren Penrose y Hameroff, entonces la consciencia y el tiempo están íntimamente entrelazados. Wheeler vio esto claramente. Para él, la observación consciente no solo participa en crear el espacio, sino también el tiempo. Pasado, presente y futuro no son independientes de los observadores. Están definidos en relación con los observadores. El tiempo no es un escenario vacío en el que ocurren las observaciones. Es una estructura que emerge de las observaciones mismas. Esto nos lleva a una de las ideas más profundas en toda la filosofía de la física, la relación entre información, tiempo y conciencia. Algunos investigadores han sugerido que los tres están fundamentalmente conectados. La información es lo que distingue un estado de otro. El tiempo es lo que permite que los estados cambien. La conciencia es lo que registra y experimenta los cambios. Quizás no son tres cosas separadas, sino tres aspectos de un fenómeno más fundamental. Esta especulación está muy lejos de ser establecida científicamente. Pero lo que sí sabemos es que la mecánica cuántica ha introducido la información en el corazón de la física de una manera que la física clásica nunca hizo. Y sabemos que el problema del ajuste fino sugiere que el universo está estructurado de una manera que permite, y quizás requiere, observadores conscientes. Estos dos hechos
pueden estar conectados de maneras que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Ahora quiero abordar algunas posibles objeciones a las ideas que hemos discutido. ¿Por qué es importante ser honesto sobre las limitaciones y controversias de estas especulaciones? Primera objeción. ¿No es antropocéntrico pensar que los humanos tenemos un papel especial en el universo? Después de Copérnico, aprendimos que no somos el centro del cosmos. ¿No es un retroceso sugerir que los observadores son fundamentales para la realidad? Esta es una objeción válida, y quiero ser cuidadoso aquí. No estoy diciendo que los humanos en particular seamos especiales. Estoy diciendo que los observadores en general, cualquier sistema capaz de adquirir y almacenar información sobre otros sistemas, juegan un papel en la mecánica cuántica que no tiene paralelo en la física clásica. Si hay vida inteligente en otros planetas, si hay otras formas de conciencia que ni siquiera podemos imaginar, todos serían igualmente participantes en el universo cuántico. Además, el principio antrópico no dice que somos el centro del universo en ningún sentido espacial. Solo dice que nuestra existencia como observadores limita qué tipo de universo podemos observar. Es un principio de selección, no de privilegio. Segunda objeción. ¿No es la mecánica cuántica simplemente extraña a escalas pequeñas, sin relevancia para el mundo macroscópico donde vivimos y hacemos nuestras observaciones? Es cierto que los efectos cuánticos son más pronunciados a escalas pequeñas y generalmente se desvanecen a escalas macroscópicas debido a la decoherencia. Pero la decoherencia no elimina los efectos cuánticos, los esconde. El universo sigue siendo cuántico en su fundamento, y las preguntas sobre el papel de la observación siguen sin respuesta independientemente de la escala. Además, hay efectos cuánticos que sí importan a escala macroscópica. La superconductividad, la superfluidez, los láseres, todos dependen de fenómenos cuánticos. Y como mencioné, hay evidencia creciente de efectos cuánticos en sistemas biológicos, incluyendo posiblemente el cerebro. Tercera objeción. ¿No está el multiverso explicando el ajuste fino sin necesidad de invocar observadores especiales o universos participativos? El multiverso es una explicación posible del ajuste fino, y muchos físicos la prefieren, pero como mencioné, tiene sus propios problemas. No hay evidencia directa de otros universos. La hipótesis puede ser imposible de probar o refutar en principio, y no explica por qué las leyes del multiverso son como son. Además, incluso si el multiverso explica por qué existimos en un universo habitable, no explica el papel de la observación en la mecánica cuántica. El problema de la medición sigue ahí independientemente de cuántos universos haya. Cuarta objeción. ¿No es todo esto simplemente filosofía especulativa disfrazada de ciencia? Parcialmente sí. Las interpretaciones de la mecánica cuántica y las implicaciones filosóficas del ajuste fino van más allá de lo que la ciencia puede determinar empíricamente. Pero la física que subyace a estas especulaciones es sólida. El ajuste fino es un hecho medible. El problema de la medición es un problema real. Las ecuaciones de la mecánica cuántica hacen predicciones precisas que se verifican experimentalmente. Lo que estamos haciendo es tomar esos hechos científicos y preguntarnos qué significan. Eso es filosofía, pero es filosofía informada por la ciencia, y algunas de las mentes más brillantes de la física, incluyendo a Bohr, Heisenberg, Wheeler, Penrose, han considerado estas cuestiones dignas de seria reflexión. Ahora, acercándonos al final de este viaje, quiero regresar a la pregunta personal. ¿Qué significa todo esto para ti, para tu vida, para cómo experimentas el mundo? Creo que hay varias respuestas posibles, y cada persona tendrá que encontrar la suya. Una respuesta es el asombro. Vivimos en un universo extraordinario, un universo que es a la vez comprensible e increíblemente misterioso, un universo donde los electrones se comportan de maneras que desafían nuestra intuición, un universo donde las constantes fundamentales conspiran para producir galaxias, estrellas, planetas, vida y consciencia. Permitirse sentir asombro ante esta realidad es, creo, una respuesta apropiada. Otra respuesta es la humildad. A pesar de todos nuestros avances científicos, hay cosas fundamentales que no entendemos. No entendemos por qué hay algo en lugar de nada. No entendemos por qué las leyes de la física son como son. No entendemos cómo surge la conciencia de la materia, o si la conciencia es más fundamental de lo que pensamos. Reconocer los límites de nuestro conocimiento es una forma de honestidad intelectual. Otra respuesta es la curiosidad. Las preguntas que hemos explorado están lejos de ser respondidas.
cada generación de físicos y filósofos aporta nuevas perspectivas. Quizás la próxima gran idea que resuelva algunos de estos misterios vendrá de alguien que está viendo este video ahora mismo. Quizás eres tú. Mantener la curiosidad viva es cómo el conocimiento avanza. Y finalmente, creo que hay una respuesta de conexión. Porque si hay algo que todas estas ideas sugieren, es que no estamos separados del universo que observamos. Somos parte de él. Estamos hechos de él. Y de alguna manera que apenas comprendemos, participamos en su existencia. Los átomos de tu cuerpo fueron forjados en estrellas moribundas. Las leyes de la física que permitieron que esas estrellas existieran son las mismas leyes que permitieron que tú existieras. La conciencia que te permite leer estas palabras es la misma conciencia que se pregunta sobre el origen del universo. No eres un observador externo mirando desde fuera. Eres el universo observándose a sí mismo desde dentro. En la tradición hindú hay un concepto llamado Tattvam Asi, que significa eso eres tú. La idea es que el yo individual y el yo cósmico son uno. El observador y lo observado son aspectos del mismo todo. La física moderna, con su énfasis en el papel de la observación y el entrelazamiento entre sistemas, sugiere algo sorprendentemente similar. No estoy diciendo que la física prueba las doctrinas de ninguna religión o tradición espiritual. Estoy diciendo que la física moderna pinta un cuadro del universo que es más compatible con ciertas intuiciones espirituales de lo que la física clásica jamás fue. La separación rígida entre sujeto y objeto, entre observador y observado, entre mente y materia, se ha difuminado en los bordes. Wheeler, hacia el final de su vida, escribió: «Estamos no espectadores, sino participantes en la génesis del universo. No solo somos habitantes del universo, sino constituyentes de él, y constituyentes esenciales». Creo que esta es una verdad profunda, aunque no sepamos exactamente cómo interpretarla. Así que, ¿por qué la mecánica cuántica dice que el universo sabía que venías? Porque las constantes fundamentales del universo están ajustadas con precisión imposible para permitir tu existencia, y no sabemos por qué. Porque la mecánica cuántica da a los observadores un papel especial en determinar la realidad que no tiene precedente en ninguna otra teoría física. Porque algunos de los físicos más profundos del siglo XX, incluyendo a Wheeler, han argumentado que los observadores y el universo se co-crean mutuamente en un bucle participativo. Y porque, en un sentido que es difícil de articular pero imposible de negar, tu conciencia es una forma en la que el universo se conoce a sí mismo. No puedo darte certeza sobre estas cuestiones. Nadie puede. Pero puedo darte esto: la certeza de que vives en un universo profundamente misterioso. Un universo donde las preguntas más importantes siguen abiertas. Un universo donde tu existencia misma es un evento de probabilidad cósmica infinitesimal que de alguna manera sucedió. Un universo donde tu acto de preguntarte sobre todo esto es parte de cómo el universo se pregunta sobre sí mismo. Eso, creo, es suficiente para una vida de asombro. Antes de cerrar definitivamente, quiero dejarte con una imagen que Wheeler usaba. Él dibujaba un diagrama con forma de U. En un extremo del U está el Big Bang, el origen del universo. En el otro extremo está un ojo, el ojo de la observación consciente. El ojo mira hacia atrás a través del tiempo hacia el Big Bang, y de alguna manera, esa mirada hacia atrás participa en traer el Big Bang a la existencia. El universo se autoexcita, decía Wheeler. El fin mira hacia el principio, y el principio mira hacia el fin, y juntos tejen la tela de la realidad. No es que el tiempo fluya del pasado al futuro o del futuro al pasado. Es que pasado, presente y futuro son partes de un todo unificado, definido por la red de observaciones que lo atraviesa. Tú eres parte de esa red. Cada vez que observas, cada vez que te preguntas, cada vez que prestas atención, estás participando en el proceso continuo por el cual el universo se define a sí mismo. No eres un accidente cósmico que mira desde fuera. Eres el cosmos mirándose a sí mismo desde dentro. El universo sabía que venías porque, en cierto sentido profundo y misterioso, tú eres como el universo sabe cualquier cosa. Ahora, antes de despedirnos, vamos a recapitular el viaje que hemos hecho juntos. Comenzamos con el problema del ajuste fino. Vimos que las constantes fundamentales de la física, como la constante de estructura fina, la fuerza nuclear fuerte, la gravedad y la constante cosmológica, tienen valores que parecen precisamente calibrados para permitir la existencia de vida compleja. Cambia cualquiera de ellas por una pequeña fracción, y el universo sería estéril,
sin estrellas, sin planetas, sin química, sin vida, sin nadie para preguntarse por qué. Exploramos la historia de Fred Hoyle, quien usó su propia existencia para predecir una propiedad del núcleo del carbono. Su predicción fue confirmada, y la resonancia de Hoyle sigue siendo uno de los ejemplos más dramáticos de cómo el ajuste fino permite nuestra existencia. Luego nos sumergimos en la mecánica cuántica. Vimos cómo el experimento de la doble rendija revela que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. El experimento de elección retardada de Wheeler demostró que nuestras elecciones en el presente parecen afectar el comportamiento de las partículas en el pasado, y el problema de la medición, después de casi un siglo, sigue sin resolverse. Exploramos el principio antrópico de Brandon Carter, que conecta nuestra existencia como observadores con las propiedades del universo que observamos. Y vimos cómo Wheeler llevó esto más lejos con su concepto del universo participativo, donde los observadores no solo son compatibles con el universo, sino participantes esenciales en su existencia. Discutimos las posibles explicaciones del ajuste fino, el multiverso, el diseño, de la suerte pura y la simulación. Cada una tiene fortalezas y debilidades, y ninguna está definitivamente establecida. Exploramos las conexiones entre la mecánica cuántica y la conciencia, incluyendo la teoría Orch-Oer de Penrose y Heimroth, y la teoría de la información integrada de Tononi. Vimos cómo algunas de estas ideas sugieren que la conciencia y los fenómenos cuánticos podrían estar más íntimamente conectados de lo que la física convencional asume. Y finalmente, reflexionamos sobre lo que todo esto significa para nosotros personalmente. El asombro de existir en un universo tan improbable, la humildad de reconocer cuánto no sabemos, la curiosidad de seguir preguntando y la conexión de sabernos parte del universo que contemplamos. Ha sido un viaje largo, pero espero que haya valido la pena. Las ideas que hemos explorado no son solo abstracciones académicas, son intentos de responder las preguntas más profundas que podemos hacer. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué somos parte de él? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad que observamos? No tengo las respuestas definitivas, nadie las tiene, pero creo que hacer las preguntas, explorar las posibilidades y permitirse el asombro ante el misterio es una de las cosas más valiosas que podemos hacer como seres conscientes. El universo te creó, y tú, al contemplarlo, participas en su creación continua. Ese es el mensaje de la física moderna, tan extraño como pueda parecer. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este video te hizo pensar, te hizo cuestionar, te hizo maravillarte, entonces ha cumplido su propósito. Recuerda, no solo estás en el universo, eres el universo, experimentándose a sí mismo, y eso, en sí mismo, es el mayor misterio y el mayor regalo. Suscríbete para más exploraciones de los misterios más profundos de la física y la consciencia. Deja tu comentario sobre lo que piensas después de ver todo esto, y comparte este video con alguien que aprecie estas preguntas profundas. Hasta la próxima vez, sigue mirando las estrellas y preguntándote de dónde vinieron, porque ellas también se preguntan de dónde viniste tú. Y así terminamos donde empezamos, con el misterio de por qué hay algo en lugar de nada, y por qué ese algo incluye seres capaces de preguntarse por qué. La respuesta, si hay una, está tejida en la tela misma de la realidad cuántica. Está en las ecuaciones que predicen que la observación crea resultados definidos. Está en los números que parecen conspirar para hacernos posibles. De ahí está en tu propia conciencia, que es donde el universo finalmente se conoce a sí mismo. El universo sabía que venías. Ahora ya sabes por qué la física lo sugiere. Lo que hagas con ese conocimiento es parte de cómo el universo continúa creándose a través de ti. End.